Celebramos hoy en la Iglesia Católica la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, conocido como Corpus Christi, es decir, en latín, el cuerpo de Cristo. Y las tres lecturas del día de hoy, la primera del libro del Éxodo, la segunda de la carta a los Hebreos y la tercera, el Evangelio según San Marcos, ellas todas tienen un tema en común. Y el tema propiamente viene con una palabra en común. No sé si ustedes alcanzaron a reconocer cuál es la palabra que se repite en todas ellas. Hay una palabrita que se repite en todas. ¿Perdón? Alianza, ciertamente. Y unida a esa palabra hay otra palabra que la segunda lectura no la dice explícitamente, pero sí la dice explícitamente, pero no unida tanto como alianza, a la alianza. Pero cuando digo no unida, no es que está pegada después de la palabra alianza, que sí se encuentra en la primera y en la segunda. ¿Cuál es la segunda palabra? ¿Perdón? No, otra palabreja que tiene que ver con alianza. ¿Perdón? Sangre, muy bien. Pero, no lo escuchaba, vea pues. Sangre. Importantísimo. Entonces, ¿por qué? Para la mentalidad judía y para los antiguos, las alianzas normalmente, no todas ellas, pero en general, se sellaban con sangre. Y por tanto, cuando digo se sellaban con sangre, ¿qué quiere decir? Que había sacrificio. Para sellar una alianza tenía que haber un sacrificio. No había sangre de otra manera. Es que no hay sangre de otra manera. Hay que sacarla de un ser viviente. Y entonces los antiguos sellaban la alianza con sangre. Y, repito, para adquirirla tenían que matar un animal. La primera lectura habla explícitamente de esa costumbre, de ese ritual. Se sella la alianza, Moisés sella la alianza que se hace en el Sinaí con un sacrificio y echa sangre encima del altar y esparce sangre en el pueblo. La sangre entonces significaba vida, significaba la vida y sobre todo la vida que venía de Dios. Y entonces lo que se está diciendo es, ahora, las dos partes de la alianza, recuerden, yo digo recuerden como si diera por hecho que lo saben, pero me imagino que todos lo saben, y si no todos lo saben, me devuelvo un poco porque no lo dije. Una alianza propiamente es un pacto, y un pacto que se realiza entre dos partes. Es como un contrato que se realiza entre dos partes. En el caso de la Biblia, o del Antiguo Testamento sobre todo, las alianzas eran entre dos partes, Dios y el pueblo de Israel. Dios adquiría, si ustedes quieren, un compromiso con el pueblo, pero el pueblo debía de seguir o obedecer a Dios. De eso se trataba la alianza. Al final de la alianza, al final de ese pacto, entonces se sellaba con sangre, es decir, todos decían sí, y eso es lo que vemos en la primera lectura, vamos a obedecer al Señor, vamos a seguirlo. Bueno, sabemos nosotros que ese deseo de obedecerlo no les duró mucho, rapidito ya no lo obedecieron. Pero bueno, se sella la alianza con sangre, con un sacrificio de un animal, y se esparce sangre. Esa es la primera lectura. La segunda lectura habla de otra alianza, de una alianza nueva. Esta es una alianza externa, si ustedes quieren, y es una alianza que había que renovar. La segunda lectura habla de otro sacrificio, de otro momento en el que el pueblo de Israel tenía que sacrificar. Yo voy a leer el inicio de la lectura, que puede ser un poquito complicado si ustedes no entienden qué es lo que está detrás del que escribe la carta a los Hebreos. Cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo,
clave lo que viene, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. Ustedes van a decir, bueno, ¿y este de qué está hablando? Cristo, repito, Cristo se presentó como sumo sacerdote que penetra una sola vez y para siempre, es decir, una sola vez y no vuelve a penetrar en ese lugar santísimo. Penetra, mejor dicho, y se queda ahí. ¿Sí soy claro? Tranquilo, ya van a entender, yo les explico. Solo os quiero que sigan la idea. Penetra y se queda ahí. No vuelve a salir, ya se queda ahí. Por tanto, no tiene que volver a entrar. ¿Sí me hago entender? Es una vez y para siempre. A través de una tienda. Es decir, para llegar a ese lugar tenía que pasar por una tienda. Cuando ustedes leen tienda, ¿qué entienden por eso? Los que son de Colombia no es una tienda donde venden arroz, frijoles, así le dicen a las tiendas en Colombia. No es eso, no. Una tienda de campaña. Muchas gracias, Misia. Misia es señora. Muchas gracias. Sí, una tienda de campaña. El pueblo está peregrinando de Egipto a la tierra prometida y iban y acampaban. Está hablando de una tienda de esas para acampar. A través de una tienda que no estaba hecha por manos de hombres, ni pertenecía a esta creación. Es decir, una tienda que no era de esta creación. Entonces van a decir, bueno, ¿qué es eso? Bueno, ¿y a qué tienda se refiere? ¿Qué es eso? Hay que ir al Antiguo Testamento. Yo les voy a contar la historia resumida, ¿ok? Había un día, escuchen bien, un día en el año en el cual el pueblo de Israel ofrecía un sacrificio para el perdón de sus pecados. Un día, en todo el año. El único, escuchen bien, que podía ofrecer ese sacrificio era el sumo sacerdote. Ahora entienden por qué dice sumo sacerdote. El sumo sacerdote pertenecía a una tribu específica, eran 12 tribus. El sumo sacerdote pertenecía a una tribu o a una familia, si ustedes quieren. Y era solo un individuo que una vez ese moría, elegían a otro. Era un solo hombre. Y no era una mujer, qué pena las señoras, era un hombre. Sumo sacerdote. Ese día sacrificaban el animal, él cogía la sangre y se iba a la tienda. ¿Cuál tienda? La tienda del encuentro. Es decir, donde estaba la tienda de la alianza. Y entraba al santo de los santos, entraba con un recipiente y sangre y atravesaba. Y llegaba al lugar santísimo y vertía la sangre y luego salía. Era el único día en todo el año que un hombre entraba ahí. Y el único hombre era el sumo sacerdote, nadie más. Y nunca más en el año, solo ese día. Pero al año siguiente vuelve y juega, otra vez lo mismo. ¿Sí me hago entender? Y luego llevaba y echaba sangre a todo el pueblo. Eso era una cosa bárbara, ¿no? Sangre, pero terrible. Allá en donde estaba el santo de los santos, salía y luego llegaba al lugar donde estaba el pueblo y echaba sangre. La tienda era un lugar donde estaba todo el pueblo, luego seguía, solo había sacerdotes y luego este lugar era solo del sumo sacerdote, ni siquiera los otros sacerdotes llegaban allá, solo este hombre. ¿Ahora sí queda claro? Muy bien, vamos a la lectura. Cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una vez y para siempre en el lugar santísimo a través de una tienda que no estaba hecha por manos de hombres ni pertenecía a esta creación. Entonces, ¿dónde está esa tienda? Si no pertenece a esta creación. En el cielo. Es una tienda celestial. Por tanto, entró al lugar santísimo celestial. Es decir, cuando hace 2 semanas que celebramos. La semana pasada que celebramos, la Santísima Trinidad, y la pasada, la antepasada, pues la anterior a esa,
¿Qué celebramos? Pentecostés y luego, anterior a eso, la ascensión. Cuando Cristo entró, fue cuando ascendió con heridas, el costado, todo, a la tienda del cielo. De allá no volvió a salir, allá se quedó y llevó la sangre que vertió ¿en dónde? Ahí. En la cruz entonces se convirtió en sumo sacerdote y se convirtió en el sacrificado, es decir, en oveja o cordero sacrificado, así lo dice el Nuevo Testamento. Muy bien. Muy importante que entendan esto. Allí entró y se quedó y se convirtió entonces en sumo sacerdote y se convirtió en el sacrificio y en el sacrificado. Y luego sigue, no llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Recuerden, en el Antiguo Testamento era cada año que tenían que hacerlo. Con este es una vez y ya, no más. ¿Sí me hago entender? No lo volvió a hacer porque no necesita volverlo a hacer. Fue para siempre. Y nos purificó de todo pecado más adelante. Dice, a fin de que demos culto a Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios. Ahora sí están entendiendo, ¿no? Perdonó todos nuestros pecados para que le demos culto al Dios vivo. Es decir, para que el pecado que hace que se quite o se fragmente o se interrumpa la relación entre Dios y el pueblo queda abolida. Ahora hay una relación directa. Gracias al sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz, sacrificio hecho que hace que haya una relación con Dios Padre y que entremos nosotros en relación con Él, porque Él se ofreció como sacrificio inmaculado a Dios y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Ese pecado conduce a la muerte. Ese pecado quita la limpieza de nuestra conciencia y nos da muerte, es decir, nos quita la unión con Dios. Jesucristo restableció esa unión y hace que de una vez para siempre esa relación quede establecida. Y cada que nosotros pidamos perdón, pues entonces nosotros somos restablecidos en esa relación. Y continúa, por eso Cristo es el mediador de una alianza nueva. La antigua alianza había que renovarla cada vez, cada año. Esta es nueva, no hay que renovarla, es de una vez para siempre, es eterna. Muy bien. Eso es lo que está diciendo la carta a los Hebreos. Y el Evangelio, voy a leer solo esta frase: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Dice Jesucristo en la última cena antes de morir en la cruz. Por tanto, Jesucristo tiene la conciencia clara que Él se va a entregar por nosotros. Tiene la conciencia clara que va a derramar su sangre como se derramaba en el Antiguo Testamento para darnos el perdón de los pecados para siempre. Y que nosotros tendremos acceso a ese perdón en la medida en que entremos en esa alianza. Y ahora ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué está hablando de todo eso? Porque hoy celebramos Corpus Christi. Corpus Christi, y cada que celebramos el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, esa alianza se hace presente. Cada que el sacerdote celebra la Eucaristía, precisamente dice las mismas palabras del Señor. Y entramos entonces, cada que ustedes vienen a la Eucaristía y comulgan con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, entramos en esa alianza nueva y purifica el Señor nuestro ser de todo pecado. Comparte con nosotros la vida de Dios que Él tiene plenamente.
¿No les parece maravilloso? Eso pasa cada que bueno, muchas otras cosas más, pero eso quería yo decir y quería yo enfatizar porque propiamente las lecturas hacen el énfasis en eso, de de cómo entramos en esa alianza cada que celebramos la Eucaristía. Cuando comulgamos, entonces, entramos en esa alianza. Cuando comulgamos y participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, recibimos ese perdón que se nos es ofrecido por el sacrificio de Jesucristo y que ese Cordero inmolado, es decir, entregado por nosotros, está en el cielo a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo como sumo sacerdote por cada uno de nosotros. Y eso se hace presente en el altar cuando el sacerdote consagra usando la oración consecratoria o la oración que consagra el pan y el vino. Este es el pan que se entrega por todos nosotros, por todos ustedes, que es el cuerpo de Jesucristo. Esta es la sangre que se derrama por cada uno de nosotros y es la sangre de Jesucristo. El vino se convierte en sangre, el pan se convierte en cuerpo de Jesucristo y entramos en la alianza, recibimos la vida divina de Dios. Gran misterio, gran sacramento. Pidámosle entonces al Señor que con la celebración de esta Eucaristía cada vez entendamos más el misterio de este grandioso sacramento llamado Eucaristía. Que entendiéndolo podamos entrar en la vida divina, es decir, podamos recibir la vida que viene de Dios. Que recibiendo esa vida que viene de Dios, podamos limpiar nuestras conciencias de todo pecado. Y que paulatinamente, poco a poco, podamos nosotros ir progresando en nuestra vida cristiana que está fundamentalmente basada en el amor a Dios y en el amor a nuestros hermanos. Que así sea y pongámonos de pie para profesar nuestra fe.